Dios. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? La gloria y la honra siempre serán para el Señor. Amén. Permítanme. Este tema, más grande, quiero ver en la letra eso. Este tema que vamos a hablar hoy, lo vamos a ver en dos partes. Para ti como iglesia y también para que tú conozcas hasta dónde ha llegado la maldad en el mundo. Porque el tema de hoy es incremento de la maldad. Incremento de la maldad. Vamos a buscar en Mateo, antes de leer, antes de orar, vamos a leer. Y vamos a buscar en el libro de Mateo, porque hemos estado viendo las señales antes del fin. Señales antes del fin. Busquemos en Mateo capítulo 24, versículo 3 al 14. Bueno, yo llegué anoche a las 11 de la noche a Cartagena. Estábamos con los pastores, Aleida, Gabriel, Yani, Daniel y yo. Estábamos en una ranchería en Riohacha, se llama Popoya. Y los hermanos están muy agradecidos porque estábamos haciendo una obra misionera. Yo me vine, ellos se quedaron predicando por allá. Y aquí estamos. Pero Mateo capítulo 24, versículo del 3 al 14 dice lo siguiente. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os perturbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Vamos a orar. Padre, has sido muy amable con nosotros, aunque tú, siendo tan alto, tan sublime, tan grande y tan eterno, hayas escogido nuestros corazones para hacer tu casa, para hacer tu templo. Gracias. Gracias porque siendo nosotros tan pequeños y tan pecadores, Dios muestra su amor para con nosotros en que su Hijo Jesús murió por nosotros. Y ahora nos da el privilegio de llamarnos sus hijos. Gracias. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Dile gracias, Dios. Gracias por el título más grande y más honorable que tenemos, el de llamarnos hijos tuyos. Gracias. Por eso hoy disponemos nuestra mente y nuestros corazones para que tú nos hables a través de tu palabra. Dile, Señor, háblame, porque yo, tu siervo, escucho. Amén. Amén. A medida que nos acercamos al final de la historia humana, el mal se multiplicará de forma tan diabólica, pero tan diabólicamente agresiva y descarada, tanto que la gente, en vez de tratar de ocultar su pecado, ahora pueden hacer alarde de él y hasta lo celebran. Y Jesús lo profetizó de esa manera. En el versículo 12
que es el que nos corresponde hoy, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La preposición por apunta a una relación de causa y efecto entre dos condiciones. La maldad genera falta de amor, pero la falta de amor, ¿qué hace? Produce más maldad, causa y efecto. Yo te odio, tú no me amas. Yo te amo, tú no me odias. Esa es la idea. Y cuando Jesús enseñó la maldad se multiplicaría, estaba describiendo que el mundo se precipitaba hacia un nivel de maldad extrema, más y mucho más de lo que hasta ahora nuestros ojos han visto. Porque la gente puede decir, es que la maldad existe desde que Adán y Eva pecaron. Pero no, lo que Jesús estaba diciendo es que la maldad sería tan extrema que ni ojo ha visto todavía, ni oído ha llegado a los oídos de nosotros. Va a ser mucho más, porque la palabra maldad significa un desprecio mental de la justicia. Imagínense lo que significa. La palabra maldad significa un desprecio mental de la rectitud, de la verdad, del honor, del amor mismo y la virtud. En pocas palabras, la maldad realmente es la ausencia de una relación con Dios. Eso es maldad. Y el amor se enfriará. Y vamos a mirarlo desde dos puntos. Desde el punto de la iglesia y desde el punto del amor que se enfriará en el mundo. Porque allá afuera el amor, la maldad será tan extrema, pero nosotros aquí como cristianos, y no estoy hablando de la iglesia Casa de Dios La Victoria, estoy hablando de la iglesia cristiana, aquella que decimos que seguimos al Señor. El amor del pueblo de Dios se va a enfriar. El primer amor, como muchos, van a empezar a menguar en el amor de Dios. Van a menguar en sus parámetros de santidad. Entonces ahora ya somos medio cristianos. Va a menguar en su búsqueda. Entonces ahora ya no tenemos tanto tiempo para buscarle. Ahora nos conformamos en orar, leer la Biblia y buscarle solo los domingos cuando venimos a la iglesia. Va a menguar y se va a enfriar en la entrega, en su obediencia, en su deseo de servir al Señor. En su servicio va a menguar. Ahora ya estoy cansado, ahora ya se me hace tarde, ahora prefiero quedarme en la casa y lo veo por Facebook. Ahora ya no tengo plata ahora ya está el sol caliente, ahora ya no sé ni qué decirle, ahora ya por último está lloviendo y empieza el amor del pueblo a servirse. Porque hay una corriente de este mundo que nos golpea todos los días. Por eso Jesús nos dice, y por haberse multiplicado esa corriente de maldad, el amor de muchos, ¿qué pasa? Se enfriará. No de todos, ok, no de todos. Si tú no te estás enfriando, no es para ti. Pero ten cuidado de no enfriarte. Amén. ¿Y cómo se enfría algo? A ver, ¿cómo cambia la temperatura? Usted tiene algo afuera de la nevera, la mete en la nevera y cambia, la saca de la nevera. Y cuando llega acá está el calor. Aquí todos estamos, si no con frío, por lo menos estamos fresquitos, ¿no? Pero usted sale allá y usted dice, uy, Dios mío, se cambia de temperatura. Bueno, déjame decirle que en cambio de temperatura, en cambio de ambiente, cambia la temperatura. Cambian los corazones. Así que si tú estás caliente, amando al Señor, dile que está a tu lado, no cambies de ambiente. No cambies de ambiente. No cambies de temperatura. Si tu ambiente es querer agradar a Dios, si tu ambiente es no cambiar de ambiente, si tu ambiente es querer servir al Señor, crecer en el Señor,
parecerte mucho más a Él, tienes que mantenerte firme, tienes que levantar murallas contra todo lo que se levanta en contra del propósito de Dios en ti. Por eso no puedes cambiar de ambiente. Si tu ambiente es el mundo, si tu ambiente es lo que oyes, lo que ves, es por eso que nosotros los jóvenes a veces cambiamos de ambiente. Nosotros los jóvenes, como la gente dice, hay que tatuarse, entonces yo quiero pertenecer a ese grupo y me tatúo. ¿Cierto que así somos los jóvenes? Amén. Parece que la única joven aquí soy yo. Por ahí tengo una enseñanza que dice cómo mantenerse joven a pesar de tener 100 años. Sirviéndole al Señor, predicando el evangelio. ¿Cuántos años tenemos nosotros de ser cristianos? 37. Si estuviera Gabriel y Aleida aquí dijeran 36, 37, porque siempre estamos en eso. 36, 37. Y nos mantenemos jóvenes como si fuera el primer día. ¿Ok? ¿Qué cambia la temperatura? ¿Qué cambia el ambiente? Bueno, el dolor cambia la temperatura. La falta de fe cambia la temperatura. Porque fe es estar convencido que aunque para mis ojos esto es imposible, para Dios es posible. Pero la falta de fe cambia la temperatura. La angustia cambia la temperatura. La desobediencia cambia la temperatura. La depresión cambia la temperatura. El escuchar las cosas del mundo cambia la temperatura. Hay gente que desde que se levantan prenden el televisor, empiezan a leer a ver noticias, compran el periódico, pero esos periódicos amarillistas. Cuando yo llegué de Ecuador en la casa, todos los días en la mañana, y yo ya al principio, la primera vez, uy, qué cosa tan horrible. Y siempre el machetazo, el no sé qué, ay, qué cosa tan horrible. Entonces, como esas son las malas noticias que te dan el buenos días, que te brindan el cafecito en la mañana, entonces ¿tú qué piensas que va a pasar en el transcurso del día? Malas noticias, maldad, más maldad. Porque entonces estamos todo el día escuchando las malas noticias, la maldad del mundo. Nos va a costar darle gracias a Dios. Nos va a costar buscar a Dios, porque las noticias malas, ahí es donde nos llenamos de las corrientes de este mundo. Por eso hay corrientes que nos enfrían. La maldad es la corriente que nos enfría. La maldad es la ausencia de la ley de Dios. No se les olvide, ¿qué es maldad? La ausencia de la ley de Dios. La maldad es la ausencia de Dios. Y cuando nosotros nos alejamos de la relación con Dios o de sus mandamientos o de sus leyes, entonces empezamos a enfriarnos. Ausencia de su presencia. El erudito bíblico Frederick describe este periodo de maldad como un tiempo de anarquía única, en que el concepto mismo de moralidad dará un giro de 360 grados. El bien y el mal se van a invertir y las culturas enteras las están celebrando. Imagínense, lo malo lo condenan y lo bueno, lo malo lo celebran y lo bueno lo condenan. Y ya el profeta Isaías lo describe de la siguiente manera. Leamos juntos Isaías capítulo 5, versículos 20 al 21. Porque ya ha comenzado esa celebración. Ahí sí me toca darme las gafas porque no veo. Ahí, pónmela ahí por favor. Es que leo de lejos, veo de lejos, más no veo cerca. Isaías capítulo 5, versículo del 20 al 21 dice: ay de lo que a lo malo te dicen bueno y a lo bueno te dicen malo.
que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Qué más dice? Ay de los sabios. Miren esa palabra, ay. ¿Qué significa ese ay? Pilas, cuidado. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Seguimos. Porque esas celebraciones ya han comenzado. Imagínense que en Estados Unidos hubo un tiempo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos condenó a los padres de familia como terroristas locales porque se fueron en contra de las juntas directivas de los colegios que estaban enseñándole a los niños, escuchen, a los niños a juzgar a las personas por su color de piel y no por su carácter. Cuando esos padres de familia se quejaron, entonces los maestros los acusaron y el Departamento de Justicia los condena a ellos como terroristas locales. ¿Cómo les parece? En Kenosha, miren lo que hicieron. Hubo unos jóvenes y empezaron a manifestarse. Hicieron incendios, 37 entre locales comerciales y restaurantes. Provocaron 37 incendios esa misma noche. ¿Y sabe lo que hicieron? Los declararon héroes de la patria. ¿Hasta dónde va la maldad? Desde la historia, la Corte Suprema, conocida como Roe contra Wade, ha habido más de 63 millones de abortos. Y déjenme decirle que aprobaron esa ley como legal, sin permitir que 63 millones de seres humanos creados a la imagen de Dios tuvieran la oportunidad del derecho más básico, la vida. Afortunadamente, la Corte Suprema voltea eso después de 63 millones de abortos aprobados legalmente, cambia la ley y ustedes se imaginan qué pudo haber sucedido con aquellos que hubo una manifestación. Y entonces, como la ley no les permitió el aborto después de haber matado a 63 personas hechas a la imagen y semejanza, hubo una revuelta en donde hubo más muertos que abortos. Pero ahora, por aquellos que defienden el derecho al aborto, ¿hasta dónde hemos llegado? La pregunta es, ¿a dónde vamos a llegar? Porque mientras la sociedad se acerca cada vez más al final de la historia, nosotros los cristianos, que somos un poco menos, no podemos darnos por vencidos. Aunque seamos pocos, estamos llamados a mostrarle al mundo la dirección correcta. Así es que dejemos que sea Dios quien trace el camino de nuestra vida. Mejor. Por medio de su palabra. Hoy, hermano, porque estoy hablando con ustedes, con hermanos, después estaré contándole lo que va a pasar allá. Hoy, hermanos, más que nunca, tenemos que estar aferrados a la palabra de Dios. Es la única solución que tiene esta humanidad. Dejemos que sea la palabra de Dios la que guíe nuestro camino. Hoy más que nunca debemos volver a la palabra de Dios. Ahora no estamos usando la palabra de Dios. Hay lugares donde es prohibido y como nunca debemos ser capaces de tomar una posición bíblica sobre aspectos morales. No podemos estar vacilando en ser cristianos y no ser cristianos. No podemos confundir e invertir el bien y el mal. Por eso en los últimos tiempos dice la Biblia que tendrán comezón de oír, pero no de oír la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios condena, porque la palabra de Dios nos muestra claramente el estado de maldad de la humanidad. Es por eso que la iglesia ha dejado de usar la palabra de Dios.
Y yo no estoy hablando de esta iglesia como congregación, estoy hablando de la iglesia universal de Jesucristo, de la iglesia cristiana, la iglesia del pueblo de Dios. Estamos invirtiendo el bien y el mal. Y ya les dije y les voy a recordar toda mientras que esté aquí al frente, la maldad es esa ausencia de la búsqueda de Dios. Eso es maldad. Cada vez que tú tengas que buscar a Dios y te entretienes con otra cosa, eso es maldad. Y como nunca debemos comprender que la creciente locura en nuestro mundo es principalmente un problema espiritual. Porque no tenemos lucha contra ¿quién? Contra el ser humano. Es contra espíritu. Porque cuanto más nos alejemos de Cristo, me hace acerca la crueldad y el caos. Y la causa principal que nos lleva a este punto es la que estamos identificando en Mateo capítulo 24, 12. Debido al aumento de toda expresión de maldad, el amor cristiano, el amor piadoso, ha quedado excluido de nuestra cultura por haberse multiplicado la maldad, lo que a su vez ha engendrado ¿qué? Más maldad. A medida que tú como cristiano, a medida que tú como hijo de Dios te enfríes y busques menos de Dios y no vas y evangelizas y no predicas el evangelio, porque soy de las que digo, después de la salvación y después adorarle a Él, lo segundo que tenemos que hacer es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ese es el gran mandamiento. ¿Y cómo yo muestro el amor al prójimo? Con compasión, que me impulse a hablarle, porque ellos van a un precipicio, porque dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final es camino de muerte. Y ten la absoluta seguridad que ante este gran problema humano no hay solución humana, porque la única esperanza que tiene la humanidad, ¿quién es? Se llama Jesucristo. Y nuestra labor es llevar el evangelio a los perdidos, confiando en el poder del Espíritu Santo para iluminar y hacerle nuevas personas. Así que, querido hermano, hable del Salvador. Yo tengo mi término, decirle, conoce tú la historia de Cristo y cuéntale la historia tuya. Porque la historia de Cristo es la historia de amor. Pero la historia tuya es la historia de que ese amor te cambió. Cantamos, yo era ciego y ahora veo. Cuéntale a la gente que ese es lo que hace Cristo. Ahora cuéntale de la vida eterna, la cual está al alcance de todos. No te enfríes. Ama a tu cónyuge, ama a tu familia, ama a tus amigos, ama a tus vecinos, ama a tus compañeros de trabajo, ama a tus compañeros del colegio y de la universidad. No importa cuán malos sean, porque repito, el malo no es aquel que asesina, simplemente el malo es aquel que está alejado de Dios. Extiende tu mano a otros que están sufriendo, pasando necesidad. Ora por la gente. Pídele a Dios que no permita los ataques del enemigo. Aléjate del chisme, aléjate de las habladurías, aléjate del desánimo, aléjate del pesimismo. Porque si no estás ganando alma por estar ocupado en otras cosas, te está diciendo, tu amor se ha enfriado. La Biblia dice en Apocalipsis a una iglesia, tengo contra ti algo. Dejaste tu primer amor. Déjame decirte que si todo esto ha estado en ti, ya te estás enfriando. Ya estás enfriado. Porque hay muchas cosas que quieren apagar. Pero Dios te dice, no te enfríes. No te amoldes a las corrientes de este mundo. Es decir, no tomes la forma. Porque si todos lo hacen, yo no lo voy a hacer. Si todos mienten, yo no voy a mentir. A personas le he preguntado, ¿por qué fuma? Como yo siempre ando buscando un pretexto para evangelizar.
Y si alguien está ahí al lado mío, pues, el cigarrillo es fuerte. Se le enciende una y te lo traga. Y me ha tocado decirle, Señor, ¿y usted por qué fuma? Y me hacen así, porque todos fuman. Porque todos fuman. Si ellos fuman, yo no lo voy a hacer. Si ellos mienten, yo no voy a mentir. Si algún cristiano que usted conoce hace una cosa allá afuera y acá en la iglesia hace otro, yo no lo voy a hacer. Porque yo tomé la decisión de agradar a Dios. Porque Dios quiere alumbrar nuestros corazones para que el fuego de Dios no se apague en mí. Para que no nos quedemos, para que la presencia de Dios siga fluyendo en nuestro corazón. No le des lugar a la maldad. La maldad es la ausencia de Dios. Y déjenme decirle que tú y yo, todos estamos expuestos a enfriarnos. Pero hay que levantarse, hay que buscar a Dios, hay que volver al altar, hay que volver a la palabra de Dios, porque esa es la única fuente de fuego que no permite que tú y yo nos enfriemos. La pregunta que te hago, querido hermano, ¿cómo estás con la oración? ¿Cómo estás en la lectura de la palabra? Recuerda que el objetivo es que tú caigas. Para terminar este punto, vamos a ponernos de pie. Porque ahora voy a hablar del amor de allá del mundo. Porque ahora la primera es el amor se enfriará, la maldad se enfriará, pero la maldad también se enfría. La maldad también se mete en la iglesia. Y es que esta palabra no era solamente para allá afuera, es para nosotros. La maldad, la ausencia de Dios en tu vida, en tu corazón, eso es maldad. Y me ha tocado decirle al Señor las veces que no le he buscado, Señor, perdóname. Ay, me han preguntado, los que ya no tienen salvación, los que maldicen al Espíritu Santo. ¿Cómo es eso? Yo le digo, mientras haya vida, hay esperanza. Porque la maldición que dice del Espíritu Santo es cuando tú que me estás escuchando, si no eres cristiano, te has alejado de Dios. Porque dice la Biblia que el que se rehúsa a creer en el Hijo de Dios ya ha sido condenado. Mientras te rehuses a creerle a Dios, a no vivir por fe, eso se llama maldad. Así que cierra los ojos un ratito, ahí donde estás. Los que me están escuchando, los que van a ver este diferido, si estás ahí, examina tu corazón hasta ahora y pregúntate, ¿mi amor se está enfriando? ¿La maldad en mi corazón ha llegado? Por eso hoy decía, aléjate del chisme, aléjate de las amistades que no te sirven. Lo que no suma, no le permitas que te reste. Ahí en tu corazón, pregúntate, Señor, ¿qué me quieres decir? Podemos decir algo así, ¿me estás hablando a mí? Esto es personal. Piensa cómo estás en oración, cómo estás en la lectura de la palabra. Y la segunda pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta palabra? Porque Dios te lo está diciendo a ti, no se lo está diciendo a otro, lo está diciendo a mí, que soy el pueblo de Dios. Te lo está diciendo a ti. ¿Cómo estás con esas disciplinas espirituales? ¿Qué tanto oras? ¿Qué tanto lees la palabra? ¿Qué tanto ofrendas, diezmas? ¿Qué tanto asistes a los servicios? Cuando la Biblia dice, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, y mucho menos cuando veis que el día se está acercando, señales antes del fin. ¿Cómo está tu servicio al Señor? ¿Cómo está tu obediencia? Examínate. Y pregúntate, ¿qué voy a hacer?
No te puedes ir de aquí sin preguntarle al Señor, ¿qué voy a hacer? Y dile al Señor, ayúdame, porque sin ti no lo puedo. Amén. Amén. Pueden sentarse. El segundo punto es la maldad se multiplicará ya en el mundo. Ese no lo vamos a leer, pero vamos a pasar. Después vamos a leer un capítulo más largo. En Proverbios 21, 10 al 22 se describe a la gente mala como cruel y sin compasión. ¿Saben cuando escucho la palabra compasión? Cruel y sin compasión. Vuelvo y digo, la compasión es la que me impulsa a ir a predicar el evangelio. Sin compasión, yo no sé si ustedes han oído a alguien de nosotros los cristianos, cuando vemos a un borracho y decimos, ese no tiene componte. Cuando ven a los esposos y a las esposas, o los esposos sobre todo, el borracho, el drogadicto, dicen, ese no va a cambiar. Eso se llama maldad y crueldad y sin compasión. Y lo estamos escuchando de nosotros mismos. De la gente que decimos que más amamos. Vemos al hijo drogadicto, al hijo borracho, y decimos, uy, ese no tiene componte. Yo mejor ni le predico. Mira, que predícale, que invítele. No, ¿y para qué lo vamos a invitar? Se va a decir que no. Oye, eso se llama crueldad. Eso se llama no ser compasivo. Por eso les digo que la maldad se multiplicará tanto que nos tocó a nosotros. Cuando tú tienes la oportunidad de hablarle a una madre de familia que está llorando por su familia, por sus hijos, por su esposo, y no le predicas el evangelio, no le llevas consuelo, eso se llama crueldad, eso se llama maldad, eso es no ser compasivo. Dice la Biblia que Jesús caminaba por las aldeas, entraba a las iglesias, a las sinagogas, y caminaba por la ciudad y tuvo compasión de la gente. Compasión. Y la gente está pidiendo compasión. Y en Proverbios capítulo 6, 12 al 19 se describe al hombre malvado y perverso como mentiroso y planeando el mal y provocando pelea. En el Salmo 36, 1 al 12 se describe al malvado como mal hablado, mentiroso, sin temor a Dios. Es que la presión de la maldad desenfrenada, la dificultad de las circunstancias e incluso el estrés de nuestro moderno estilo de vida producen un ambiente tan sobrecargado de problemas y dificultades y que la mayoría de la gente hace caso omiso de caminar en el amor de Dios. Yo no sé si ustedes escucharon a un asesino en serie en la década de los 70 que se llama Ted Bundy. A él lo condenaron y el día que lo condenaron por haber asesinado a 30 personas, el juez cuando lo condena dijo las siguientes palabras: extremadamente impío, sorprendentemente malvado y vil. Esas palabras también se describe la maldad del hombre y ahí sí quiero que me acompañen a leerlo. Porque si tomamos lo que el apóstol Pablo dijo en estos tiempos en Romanos capítulo 1 versículo del 16 al 32. Porque no podemos darnos el lujo de vivir una vida cristiana sin conocer y entender la maldad, la gracia y el evangelio. Miremos Romanos capítulo 1 versículo 16. Porque hay al menos unas 3 cosas que podemos encontrar en este pasaje. Miren lo que dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito:
mas el justo por la fe vivirá. ¿Vivimos por qué? No por lo que vemos, porque lo que vemos es pura maldad. Vivimos por fe, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen. Y sigamos. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Cuántos desagradecidos hay aquí? No lo digan. Amén, nadie. Todos son agradecidos. Sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza, en imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó la inmundicia. La maldad produce más maldad. El alejarse de Dios produce que Dios también se aleje del hombre. Claro, como no tuvieron en cuenta a Dios, entonces Dios dice, vale, el anterior. Por eso, miren la palabra por eso, una vez más, causa y efecto. Por eso, déjamelo ahí, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. Y como ellos, ya viene otra consecuencia, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué hizo Dios? Dios los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda, ahí sí ayúdenme, en coro, a ver, 1, 2 y 3, injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidio, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Santo, 31 hijos. Necios, seguimos la lista, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esto no es para ti, esto es para el mundo. Que conste. Pero si tu amor se enfría, tú no estás vacunado contra eso. Por eso tenemos que buscar a Dios. Y hay unas verdades que tú tienes que saber para los que no son cristianos. No sé cuántos no son cristianos. ¿Cuántos de los que están aquí no han recibido a Jesús? Porque quiero ir terminando diciendo que la maldad de los hombres es universal. El apóstol Pablo en el versículo 18 de Romanos 1 que acabamos de leer dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Con eso, el apóstol Pablo quiere establecer que esta maldad, que esta injusticia la cometen
todos los hombres. El Señor lo dijo de la siguiente manera: no hay justo ni aún uno. Todos pecaron. Y como todos pecaron, todos están separados de la gloria de Dios. Y la ira de Dios se revela sobre todos los hombres, sin excepción. Esta maldad es la realidad de todos los seres humanos, es decir, todos hemos estado en esa condición antes de Cristo. Pero si tú y yo aceptamos a Cristo, reconocimos nuestra maldad, todo eso quedó en el pasado. Ahora, dice la Biblia, todas las cosas son hechas nuevas. Ahora eres santo. Santo que peca de vez en cuando. No somos pecadores. No somos pecadores. Miremos las noticias, miremos en las calles, miremos en el trabajo, en la escuela, miremos nuestro propio corazón y confirmamos el testimonio de la Biblia. La maldad de los hombres es una realidad universal. La segunda cosa que podemos ver, porque son tres y quiero terminar, la maldad de los hombres está enraizada en el abandono a Dios. ¿Por qué si Dios nos ama tanto, hay tanta maldad? ¿Cierto que le han hecho algunos de ustedes esa pregunta? ¿Por qué hay tanto abuso sexual? ¿Por qué hay tanta depresión? ¿Pero por qué Dios no detiene? La gente quiere que Dios haga así, se acaba y destruya. Si Dios hiciera así, examina tu corazón para ver si tú no caes entre los que Dios destruye. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. La maldad de los hombres está enraizada en el abandono a Dios, porque la esencia de la maldad es que se ha ignorado a Dios. El hombre ha ignorado a Dios, no le han honrado. Él se merece toda la gloria y toda la honra. Y el hombre no ha honrado a Dios como se lo merece. No le ha dado gracias a Dios por todas sus bendiciones. La Biblia dice que Él saca el sol para buenos y para malos. Cae la lluvia temprana y tardía para buenos y para malos. Los buenos, aquellos que hemos aceptado a Jesucristo, nos da la categoría de buenos. Pero aquellos que son malos, que no han decidido entregar su vida a Cristo, entonces son malos y no han sido agradecidos por los favores de Dios que los colma todos los días. La maldad tiene que ver con la negación a Dios. La gloria que merece se la dieron a lo creado y no al Creador. El hombre ha hecho de las cosas su ídolo. Ahora los honran, ahí encuentran su identidad, ahí encuentran su gozo, ahí encuentran su esperanza. El hombre no le da gloria a Dios, no le da gracia, no lo honra, no confía en Él, lo desprecia, no lo tienen en cuenta. Y es allí donde reside la maldad, la impiedad. La maldad comienza y tiene su punto de partida en que el hombre se ha alejado de su ser supremo, de su bien, de su sumo bien que se llama Jesucristo. Por eso, todos los vicios, todas las maldades, todos los crímenes, toda la injusticia fluye del mayor de los crímenes, porque el mayor de los crímenes tiene su raíz de la injusticia y de la maldad, es abandonar a Dios. Así que yo te digo, te invito, mis hermanos, nunca abandones a Dios. Que los que ya empezaste con impulso, así sea, cuando yo me acuerdo que cuando la pastora Lady y yo éramos jóvenes, éramos más jóvenes, porque ahora somos jóvenes, pero éramos más jóvenes, y nosotros hicimos un pacto entre nosotras como amigas y como hermanas. Cuando una de las dos se esté enfriando y no quiera ir a la iglesia, la otra la empuja. Ven acá, Camilo, yo siempre. Y mira lo que hacíamos. Ahora habían ciertas dificultades en la iglesia, no con nosotros entre. Y si uno no quería ir, yo te voy a empujar. Hacíamos así, ¿ven? Vamos, pero es que yo no quiero ir. Bueno, pero sí, vamos. Así nos hacíamos. Hasta que llegábamos. La una le decía a la otra, a ver, es que
ya no queremos ir a la iglesia, yo no quiero ir, yo tampoco. Decía, cualquiera de las dos, decíamos, vamos a evangelizar. Y nos reíamos porque salíamos las dos a evangelizar, llevábamos los tratados, salíamos a evangelizar y cuando llegábamos a una casa, yo no sé si ustedes, como ustedes no la conocieron en aquel entonces, déjenme decirles que ella era bien pesada para hablar, ella no hablaba, nosotros a veces la tratábamos como de boba porque no hablaba, yo no sé de dónde es que ella habla tanto, pero ella llegaba y apenas llegaba, hacía así que, esa sonrisa de banano siempre la ha tenido, buena para recoger la ofrenda esa sonrisa, y así que, dedica tú. Y imagínense quién le tocaba. A mí, pero salíamos las dos porque ella le daba miedo para hablar, era tímida para hablar. Hay que yo ahora le digo, muchacha, ahora hablan más que yo. Y para terminar, la maldad de los hombres solo tiene una solución, el evangelio. Porque no hay esperanza para los hombres fuera de Dios. Si hemos abandonado al Creador, si lo hemos ofendido y Él es quien nos condena, entonces tenemos que entender que solamente Él tiene la solución. ¿Sí o no es así? Solo por medio de Él podemos ser perdonados, solo por medio de Él podemos ser transformados, somos redimidos, solo por medio de Él esta situación de separación será restaurada. El pecado ha traído fundamentalmente dos problemas al pecador. La primera, lo ha corrompido en su interior. Y la segunda, lo hace culpable ante Dios. Es decir, por causa del pecado, el hombre está condenado y está corrompido. Es por eso que el Evangelio de la gracia sobre gracia es la única respuesta al problema del hombre. Vamos a ponernos de pie. El Evangelio ofrece perdón de pecado, comenzando por el pecado de haber abandonado y dado la espalda a Dios. También ofrece un cambio de corazón a los hombres. El Evangelio de Cristo es la única solución de la maldad de los hombres, porque produce una nueva vida, produce un nuevo deseo, produce nuevos anhelos, produce nueva visión, produce nuevas metas, produce nuevos ideales. La gracia de Cristo es la única esperanza para este mundo caído, porque solo Cristo puede controlar la maldad del hombre. Estamos en los últimos tiempos, las últimas señales. El amor, la maldad se multiplicará, el amor se enfriará. No permitas que tu amor se enfríe. Pero si en algún momento has sentido que tu amor se está enfriando, hombre, cambia de ambiente, cambia de temperatura. Si ya tú estás viendo que aquí está muy frío, ¿qué le dicen apaguen el aire acondicionado? ¿Sí o no es así? Si tú ves que la nevera en el congelador vas a necesitar la carne y está muy congelada, ¿qué hacen? La sacas de la nevera y la pones afuera para que se caliente. Pero si tú ves que estás caliente en el Señor, que lo amas, que lo buscas, que estás, ponle más fuego. No te apagues, no permitas que el fuego de Dios se apague. Cuando estábamos más jóvenes cantábamos una canción que decía, oh hermanos en la fe, ven juntemos los tizones, porque estando separados ellos no pueden arder. Separados no pueden arder. Junta, busca del Señor. Y no te juntes con gente que no suma. Júntate con gente que suma. Si tu amistad no me enriquece, no me hace bien, yo voy a buscar con gente que me hace bien. Aléjate de lo que no te edifica. Amén. Gloria a Dios. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Y ahí donde estás. Una vez más, oremos. Una vez más, dile, Señor, no permitas que me enfríe. Tú sabes cómo está tu condición. Dile, Señor, estas señales de los últimos tiempos
la maldad se multiplicará. Nos escandalizaremos, sí. Los padres abandonarán a sus hijos. Y ya lo estamos viendo. Y el Señor dice que oremos. Y yo les invito a orar para que Dios vuelva el corazón de los padres a sus hijos. El Señor vuelve el corazón de la madre a su hija, a su hijo. Oh Espíritu de Dios, aquí estamos. Señor, conoces mi maldad. El salmista decía: examíname, oh Dios. Examíname, oh Dios, y ve a ver si allá dentro de mí hay caminos de perversidad. Y límpiame, purifícame con hisopo y seré más limpio. Pero también el Señor dice que si mis pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Como hizo alejar el oriente del occidente, Él ha hecho alejar nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de su Hijo, así se compadece Jehová de los que le temen. Por eso, Señor, nos acercamos a ti. Examínanos. Pero a pesar de toda nuestra maldad, porque a veces nos hemos alejado de ti y no te hemos tenido en cuenta, a pesar de todo, Señor, queremos decirte que te amamos. Dile: Señor, yo te amo. En mis torpezas yo te amo. Señor, y aunque la gente mienta, yo decido no mentir. Aunque la gente adultere, yo decido no adulterar. Aunque la gente sea mala, yo decido estar en Cristo, acepta al amado y ser buena, ser bueno. Yo decido ser santo en un mundo tan dañado. Yo decido obedecer aunque todos desobedezcan. Es más, aunque la que esté a mi lado o el que esté a mi lado quiera desobedecerte, yo hoy quiero obedecerte. Aunque el compañero o la compañera decida no seguirte, yo decido seguirte. Yo decido ser diferente. Yo decido parecerme cada día a ti, a tu imagen, a tu semejanza. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, yo decido seguir en tu camino, porque tú nunca me abandonarás. Y aunque la maldad en el mundo se va a multiplicar, incluso en el cuerpo de Cristo, yo decido que mi amor no se va a enfriar. Yo tomo la decisión. Y yo no diría un pacto con Dios, yo te diría: haz un pacto contigo mismo. Haz un pacto contigo mismo. La Biblia dice que en la familia de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. Y Daniel tomó la decisión de no contaminarse con la comida del rey. Hoy toma la decisión de vivir en santidad. Y aunque la maldad se multiplique, mientras que la maldad en el mundo se multiplique y en el cuerpo de Cristo se multiplique, hoy yo tomo la decisión. Dile al Señor: yo hoy tomo la decisión de vivir en santidad, de vivir en obediencia. Me alejo de lo que no es de Dios, de que lo que no quiera permitir que se cumpla el propósito de Dios en mí. Hoy tomo la decisión de ser una persona santa para la gloria y honra del Señor. Yo no sé si aquí hay alguien que nos está visitando y no ha aceptado al Señor, pero déjame decirte que Dios te ama. ¿Hay alguien que nos visita? Creo que ahora ratico dijeron que no. No hay nadie que nos esté visitando. Entonces, iglesia, no cambies de ambiente.
Y si ves que te está enfriando, que se está metiendo la nevera o que te metiste en la nevera, sal de la nevera y busca el fuego del Señor. Amén. Dios les bendiga, iglesia. Dios les bendiga. Parece que me toca despedir. Perdónenme que todavía no. ¿Por qué no levantamos nuestras manos? Quiero despedirlos con una bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová fije en ti sus ojos y te dé paz. Vayan y cuéntenle al mundo cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Dios les bendiga, familia. Abrácense con